Muy buenos días, hermanos. Cuando yo estuve en el instituto bíblico, yo tenía un buen amigo y fuéramos los dos de nosotros llamados a predicar. Y aún en el instituto salimos y fuimos al centro de Indianápolis y nos paramos encima de un bote de basura y le predicamos a la gente que pasaba. Y en verdad, hermanos, yo sentía muy bendecido de tenerle como mi amigo y un amigo tan espiritual. Y hermanos, desafortunadamente, a lo largo de los años, este hermano se apartó de la fe y ahora es muy frío con respecto a las cosas de Dios. Todavía lo amo mucho y oro por él para que regrese pronto a la fe. Pero en verdad, hermanos, me pone triste de saber que él ha apartado de la fe. Y otra tristeza, hermanos, es que este tipo de historia no es raro. A lo mejor tú también conoces a alguien en tu familia, conoces a alguien ahí en tu iglesia, conoces a otro cristiano que ha apartado de la fe y ya no está espiritualmente donde estaba. Y hermanos, usted y yo necesitamos estar preparados por esto. ¿Qué podemos hacer usted y yo? En primer lugar, no debemos nosotros ser estas personas que apartan de la fe. Ya sabemos que no hay esperanza afuera del Señor Jesucristo. Pero si quedamos en la fe, ¿qué es que debemos hacer para quedarnos en la fe? ¿Cómo es que debemos hacer de ayuda a los que están afuera de la fe? Quiero leer un versículo en Gálatas capítulo 1, versículo 6, y podemos ver que aún aquí en la Biblia pasó esas cosas a Pablo. Versículo 6 de capítulo 1 de Gálatas dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Pablo está diciendo que algunos en la iglesia de Galacia han apartado de la fe y que no están en la misma fe que nos dio el Señor Jesucristo. La fe que es por la gracia, que empezaron de tener ahí en su iglesia, empezaron de tener mala doctrina, que empezaron de cuestionar y peor de cambiar la sana doctrina de Dios. Hermanos, el libro de Gálatas fue escrito 7 a 15 años después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y piénsalo por un momento. En 15 años después que regresó el Señor Jesucristo a su Padre Celestial, solamente 15 años después ya empezaron de cambiar la sana doctrina del Señor Jesucristo. Solo podemos, hermanos, solo podemos imaginar cuánto ha cambiado en los últimos 2000 años. Hermanos, debemos luchar por la sana doctrina. Y si cambiaron tan rápido aquí en el libro de Gálatas, hermanos, yo garantizo que ha cambiado hoy en día de la sana doctrina. Por esto debemos estudiar la Biblia, debemos saber lo que dice la Biblia, porque de allí vamos a encontrar lo que es la sana doctrina, las palabras dadas por el Señor Jesucristo. La Biblia declara muchas veces que en los últimos días muchos se apartarán del camino de Dios. Hermanos, eso es algo que nos dice la Biblia, y mi deseo sincero como un pastor es para que nadie de ustedes ni yo salimos del camino de Dios, que quedamos cada uno de nosotros fiel y permanecemos en la sana doctrina de nuestro Dios. Ese es mi deseo. Entonces, esta predicación tiene que ver con ¿qué? ¿Qué debemos hacer usted y yo? ¿Qué debemos hacer mientras otros se apartan de la fe y se apartan de la sana doctrina? ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver algunas cosas. Número 1, a pesar de lo que hacen los demás, no se sorprenda. No se sorprenda.
No debemos ser sorprendidos que está pasando eso. Sí es triste, sí es algo, hermanos, que debemos luchar para que todos nuestros amigos en Cristo puedan quedar fuertes en su fe. Pero no debemos ser sorprendidos cuando hay muchos que apartan de la fe, porque aún la Biblia nos dice que va a pasar esto. Mira lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice expresamente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí podemos ver en el versículo 1 que ya está diciendo a nosotros que estamos en los últimos días y debemos esperar, aunque no es algo que queremos, pero debemos esperar que habrá hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas que van a apartar de la fe. Las escrituras claramente nos dicen esto, que habrá muchos que van a apartar de la fe. Hermanos, eso es lo que está pasando hoy en día. Hay muchos que están tratando de cambiar la palabra de Dios. Está tratando, como dice aquí, está tratando de meter doctrinas de demonios aún adentro de la iglesia, hermanos. Antes, hermanos, eso es algo que esperamos del mundo, que el mundo iba a hacer cosas perversas. Pero ya hoy en día, hermanos, hay algunas denominaciones que están dejando la suciedad del mundo entrar a sus iglesias. Y no solamente entrar a sus iglesias, pero están abrazando el homosexualismo, está abrazando la suciedad, la música del mundo, varias cosas del mundo están dejando entrar a la iglesia, hermanos. Eso es algo que la Biblia dice que iba a pasar. Y en los últimos días habrá muchos que van a apartar del camino de Dios. Entonces es triste, hermanos, pero la primera cosa que necesitamos reconocer, porque ya sabemos nuestra Biblia o estamos aprendiendo nuestra Biblia, necesitamos entender que habrá hermanos y hermanas que van a apartar de la fe. Ahora, como mi amigo que mencioné al principio de esta predicación, yo todavía amo a mi amigo. Hasta que yo he invitado a mi amigo de venir aquí a México para visitarme. Amén. Pero yo sigo orando por él. Entonces, hermanos, no debemos ser sorprendidos por el hecho de que habrá muchos que van a apartar de la fe. Necesitamos estar listos. Amén. Nunca se sorprende cuando se cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que esas cosas iban a pasar en los últimos días. Y, hermanos, sin duda, mira alrededor del mundo, mira alrededor de tu iglesia, mira alrededor de su colonia, mira alrededor de su rancho y ver, hermanos, que sí es cierto lo que dijo el Señor Jesucristo. En los últimos días las cosas van a poner peor, en peor, en peor. Amén. Y nosotros, siendo hijos de Dios, debemos ser firmes, debemos ser fuertes. Amén. ¿Por qué? Porque queremos ser usados en estos últimos días. ¿Ok? Queremos ser usados por Dios. Yo quiero ser usado por Dios. ¿Ok? La segunda cosa. ¿Ok? Número 2. A pesar de lo que hacen los demás, busque agradar a Dios con tu vida. Amén. Busque agradar a Dios con tu vida. Hermanos, nosotros estamos aquí, no es un accidente que Dios te ha puesto aquí en estos años para estar donde estás, de estar en el lugar donde estás, en el ambiente donde estás, en este tiempo donde estás. No es un accidente. Dios nos tiene aquí por un propósito. Y usted y yo necesitamos buscar la manera de agradar a Dios y no a los hombres. Hay demasiadas personas que están tratando de agradar a los hombres, hermanos, cuando debemos estar agradando a Dios y solamente a Dios. Regresando al libro de Gálatas, quiero leer un versículo 10 del mismo capítulo 1. Dice en versículo 10 así: ¿qué persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara
a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí está poniendo muy claro que está diciendo, voy a servir a Dios o voy a servir a los hombres. Voy a tener un deseo de agradar a Dios Todopoderoso, el que me salvó, o voy a invertir mi vida en agradar a los hombres. Hermanos, usted y yo debemos estar buscando la manera de agradar a Dios. Hermanos, el mundo, hermanos, no es una cosa, hermanos, que es bonito. No es una cosa que te va a ofrecer bendición. Lo que ofrece y lo que cumple con la bendición es nuestro Dios. Amén. La palabra aquí de buscar quiere decir, hermanos, que tenemos que trabajar, tenemos que invertir nuestras vidas, tenemos que tener trabajo por el Señor. Quiere decir que no es fácil. Buscar la manera de agradar a Dios. Hermanos, en tu iglesia, donde congrega, no sé si congrega en una iglesia, pero debe tener una iglesia local, debes tener tu propio pastor. Yo no soy tu pastor. Los que son de mi iglesia, aquí en Guadalupe, Zacatecas, México, pues sí soy su pastor. Pero aparte de esto, otros hermanos que están buscando, sí debe ser bajo la autoridad de una iglesia, bajo la autoridad de un pastor. Busca una iglesia si no tiene iglesia. Pero si ya tienes una iglesia, no solamente debemos estar buscando a Dios, pero debemos estar buscando la manera de trabajar para nuestro Dios. De invertir nuestra vida, de invertir nuestras fuerzas en algo que dura, que es el reino de Dios. ¿Ok? Nunca dejes de seguir adelante por el Señor. Una tristeza, cuando uno ya tiene muchos años en Cristo, una tristeza es que se pone muy cómodo. Y ahí quiere sentarse y ahí quiere nada más escuchar la predicación y decir sí. Y luego regresa a su casa y no hace nada por Dios, no sale a ganar almas, no invita gente a la iglesia, no da folletos, no hace su parte en la iglesia, no busca manera de servir en su iglesia. Dice, no, eso es para otras personas. No, hermano. Es para nosotros. Si tiene a Cristo como tu Salvador, hay que buscar una manera de servir a Dios. Busca una manera de crecer en su servicio para Dios. ¿Ok? Entonces, a pesar de lo que hacen los demás, busca agradar a Dios con tu vida. ¿Ok? Número 3. A pesar de lo que hacen los demás, aparta y comparta la palabra de Dios o la verdad, déjenme decirlo así. Debemos apartar la palabra de Dios como algo especial, ¿ok? Apartarlo. Hermanos, el libro que predicamos es la Santa Biblia. De la Santa Biblia vienen las santas palabras. De Él que es santo. Debemos apartar, santificar la palabra de Dios como es. Amén. Y decir, esta no es cualquier libro, este es el libro que viene de Dios. Amén. Debe ser algo santificado en tu vida, tener la palabra de Dios en su mano. Es un privilegio. Debemos apartarlo, santificarlo, pero también que compartir la palabra de Dios. Amén. Debemos estar siempre compartiendo la palabra de Dios con los que necesiten escuchar la verdad. No vamos a cambiar la palabra de Dios. No vamos a cambiar por nuestros amigos la palabra de Dios para no ofenderles, hermanos. Debemos compartir la palabra de Dios. Déjenme leer otro versículo, Salmo 119. Déjenme leer el versículo 89. Dice la palabra de Dios así. Para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. Amén. Uno de mis versículos favoritos, porque ahí habla de la palabra de Dios y lo hace muy claramente. Hablando de la palabra de Dios, dice, para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra, ¿dónde? En el cielo. Diciendo, hermanos, que ahí está la palabra de Dios. Si fuera posible de quemar todas las Biblias en el mundo, todavía está la palabra de Dios establecida en el cielo. Amén. El mundo, hermanos, no tiene lo que tenemos nosotros. El mundo, hermanos, está cambiando cada rato. Las cosas que fueran muy chidos, como dicen los jóvenes, chidos hace 5 años,
hoy en día no son chidos, son aburridos. Y luego cambia a otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas son basadas sobre el mundo y el mundo cambia. Hermanos, si vamos a basar nuestra vida sobre algo, necesitamos basar sobre algo que dura para siempre, que es la palabra de Dios. Amén. Si vamos a poner nuestra alma eterna en las manos de un Dios todopoderoso, hermanos, si quiero confiar en algo por mi alma, tiene que ser algo firme. Y hermanos, la palabra de Dios es firme. Amén. Entonces necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios. Necesitamos seguir compartiendo la palabra de Dios a nuestros amigos, aún hermanos, incluso si les ofende. Yo no quiero ofender a nadie. No es mi deseo de buscar maneras de ofender a los que no tienen a Cristo. El opuesto, hermanos. Yo quiero ganarles con el amor de Cristo. El opuesto, hermanos, yo quiero compartir con ellos la palabra de Dios. Yo quiero ser un buen representante del Señor Jesucristo. Yo quiero que Dios me puede usar a través de su palabra para alcanzarlos con el amor de Cristo y con la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a pesar de lo que pasa, hermanos, habrá gente que van a apartar de la fe. Amén. Prepárate. Entonces, cuando pasa esto, hermanos, a pesar de lo que pasa, a pesar de lo que hacen los demás, comparta la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Número 4. A pesar de lo que hacen los demás, ama como amó Cristo. Amén. Hermanos, debemos amar a este mundo perdido. Hermanos, yo he conocido algunos, no muchos, pero algunos predicadores que en verdad saben muy bien la Biblia, en verdad saben cómo predicar, en verdad saben mucho de la iglesia, de las cosas de Dios. Pero una cosa que faltan algunos, no todos, gracias a Dios, faltan el amor por las personas. Hermanos, tenemos que tener amor. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Amén. Y Él sí va a juzgar un día. Y Él sí va a castigar a las personas que rechazan al Señor Jesucristo. Y Él sí va a lanzar, dice la Biblia, que los pecadores que rechazan a Cristo van a ser lanzados en el lago de fuego. Eso sí es cierto. Amén. Pero a la vez, hermanos, necesitamos entender que Dios nos ama. Amén. Y Él ama todo. Por esto ofreció a su Hijo de morir por nosotros. Amén. Y solamente dice, no tenemos que correr 6 millas o 12 kilómetros para poder ir al cielo. Nada más dice que necesitamos creer de todo corazón y recibir. Creer y recibir. Creer del corazón y con la boca de recibir a Cristo, pedirle la salvación. Amén. Entonces, ese es el amor que tiene Cristo para nosotros. No solamente es el amor de Cristo tiene para nosotros, pero es el mismo amor que usted y yo debemos tener. Amén. Déjeme leer otro versículo en el libro de Juan, capítulo 13. Quiero leer empezando ahí en el versículo, voy a leer 2 versículos, 34 y 35. 13, 34 y 35. Dice la palabra de Dios así: un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros, que como yo os he amado, así también os amáis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Hermanos, debemos aprender de amar como Cristo nos amó. Amén. Sin cambiar la palabra de Dios, debemos amar a los pecadores. Debemos amarlos. Hermanos, no hay manera de amarlos si no hemos recibido el amor de Cristo. Pues ya somos amados. Entonces el amor que hemos recibido de Cristo tenemos ahí guardado, pero Dios dice que no debemos guardarlo, debemos compartirlo a un mundo perdido. Tenemos que amarlos. No, pero pastor, usted no entiende qué tipo de pecados tienen.
¿No entiende usted qué suciedad llevan ahí en sus vidas? Hermanos, no me importa. La única cosa que yo sé y yo conozco es la sangre de Cristo. Amén. Y es la sangre de Cristo que me ha perdonado. No tienes ninguna idea qué tipo de pecados yo he llevado en mi pasado. Ni yo sé qué tipo de pecados tienes tú. Pero una cosa que podemos los dos saber es que Cristo es suficiente. Una cosa que podemos saber es que la sangre de Cristo es poderosa. Amén. Y está listo para limpiar a cualquier de nosotros que confiamos en Él. Amén. Es suficiente. Todo lo que ocupamos, todo el perdón que ocupo yo, se encuentra en la sangre de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Entonces debemos proclamar la verdad como es. No vamos a hacer excusas, acepciones por la palabra de Dios. No vamos a llamar el pecado algo bueno. Es pecado. Es una ofensa a Dios. Algunas veces es una abominación a Dios. Pero a la vez, hermanos, debemos compartir que Dios todavía nos ama. Amén. Que Dios todavía ama a los pecadores. Hermanos, nuestro motivo es amor. Todo lo que hacemos debe concentrarse en nuestro amor. Nuestro amor para nuestro Dios. Nuestro amor por la palabra de Dios. Y nuestro amor por las almas. Hermanos, debemos tener vidas que tienen esta idea, este sentido, que aunque predicamos lo que dice la Biblia, aunque no vamos a hacer acepciones por las personas, aunque todo esto sí es cierto y vamos a ser muy estrictos en seguir la palabra de Dios como es, a la vez debemos tener el amor de Dios. Amén. Entonces, cuando usted ve que hay gente que está apartando de la fe, mantenga su amor por ellos. Amén. Y ore por ellos para que regresen a la fe. Ok. Número 5, terminamos con esta. A pesar de lo que hacen los demás, termina tu carrera. Amén. Termina tu carrera. No deja a esas personas que han apartado del camino, no deja a ellos de jalarte con ellos. Amén. Tú terminas la carrera que Dios tiene para ti. Amén. Debemos ser fiel. Hermanos, puede ser que tu vida es la única cosa que brilla en la vida de esta otra persona. Y si tú también decides de apartar de la fe, del camino de Dios, si tú decides de dejar de ser fiel a tu iglesia, ¿sabe qué? Esto va a afectar a otras personas también. Amén. Entonces termina tu carrera, sea fiel. Pablo era fiel hasta el final. Déjenme leer un versículo de Pablo. Aquí un versículo, capítulo 4 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios así, hablando Pablo. Dice la palabra de Dios así. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Wow. Qué testimonio, hermanos. Aquí Pablo entendió la gracia de Dios. Pero aún, hermanos, él está diciendo que él había, por la gracia de Dios, él había terminado su carrera. Ok, fíjate bien una cosa, hermanos. Pablo declaró en otros lugares de la Biblia, declaró que él era el principal entre todos los pecadores, el peor de los pecadores. Él sentía como el peor entre todos los pecadores. Amén. Y él proclamó que era un hombre con un aguijón en la carne. Y no sabemos, hay algunas ideas, no vamos a meter en esto, pero él tenía problemas, él tenía pecados. Él tenía luchas como usted y yo teníamos esto, hermanos. Pero una cosa, él dice aquí que él peleaba, dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Ahí está diciendo que aunque hay problemas, aunque hay dificultades, aunque hay cosas que están pasando en la vida, debemos usted y yo seguir adelante.
Amén. Eso es algo bonito, hermanos. Debemos seguir adelante en lo que Dios tiene para nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos una carrera y debemos terminar nuestra carrera. Amén. Y así, hermanos, mientras que hay algunos que van a apartar de la fe, hay algunos que van a cambiar lo que creen y van a empezar a torcer la doctrina de Dios y van a empezar de abrazar mala doctrina. Usted y yo debemos ser fiel hasta el fin, amén, y terminamos nuestra carrera con Dios. Terminamos nuestra carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces, hermano, esfuérzate a ser fiel en tu carrera hasta el final. Voy a terminar con 3 preguntas, hermano. Terminamos con esta. Número 1. ¿Estás preparado para ver a otros alejarse de la fe en los últimos días? No es algo feliz, es algo triste, sin duda. Pero hay que ser preparado porque la Biblia dice, amén, y no debemos ser sorprendidos, ¿ok? Número 2, ¿estás preparado a amar al pecador sin dejar de proclamar la verdad de la palabra de Dios? Amarlos, proclama la palabra de Dios como es, pero a la vez, hermanos, amarlos con todo tu corazón, ora por ellos. Y el último, ¿estás preparado para estar con Dios y su palabra hasta que Él te llama a tu hogar celestial? ¿Estás preparado para esto? Hermanos, es mi deseo. Mi deseo es que yo pueda ser fiel hasta el final. Aunque tengo luchas, aunque batallo contra el pecado, aunque hay dificultades en mi vida, yo quiero ser fiel y como Pablo aquí, yo quiero terminar mi carrera. Espero que tú también. A pesar de lo que hacen los demás, yo quiero ser fiel hasta el final. Si Dios habló a su corazón, ¿por qué no pídele ahorita mismo? ¿Dónde estás? Incline su cabeza, cierre sus ojos, pídele, Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero ser fiel hasta el final. Mientras que otros aparten de la fe, ayúdame, Señor. Yo quiero quedarme en el lugar correcto. Si Dios habló a su corazón, vamos a tomar un momento de oración y vamos a pedirle a Dios lo que ha puesto en nuestro corazón. Vamos a orar. Amén. Hermanos, como ya mencioné, yo amo a mi amigo que ha apartado de la fe. Yo sigo orando por él, pero también a la vez yo quiero seguir adelante. Y espero que tú también tienes el deseo de seguir adelante en la fe, fiel hasta el final. Pues espero que ha sido de bendición, hermanos, y hasta la próxima.